Bueno, soy Mónica Macha, actualmente diputada nacional de Unión por la Patria, dentro de Unión por la Patria de Nuevo Encuentro, por la provincia de Buenos Aires. También soy de Morón, soy parte, digamos, de algún modo del espacio militante que llega al gobierno de este municipio en el año 99. Y entonces, desde ese momento hasta el 2013, estuve trabajando en Morón con distintas funciones. La primera, en aquellos años, estaba más vinculada a lo que hoy sería atención primaria, en aquel momento era la Dirección de Medicina Preventiva, y era parte del equipo técnico de asesoramiento y de acompañamiento de la dirección. Y en esos años también, a los pocos, en el año 2004, comenzamos con varias compañeras de algún modo a pensar y a planificar lo que después fue la coordinación de políticas de género del municipio. Lo que nos impulsó a pensar en poder tener un área de políticas de género en la MUNI, bueno, yo creo que de algún modo estaba vinculado a nosotros hacemos los primeros 4 años de gestión del 99 al 2003 y ahí veníamos como desarrollando como gestión algunas líneas muy fuertes, que son inclusive, yo creo, identitarias de este gobierno municipal, que tienen que ver con la participación social, con la justicia social, la transparencia en la gestión y los derechos humanos. Esos fueron tal vez los 4 ejes que ordenaron esos primeros años de gestión. Cuando comenzamos el segundo periodo, en 2003, que además fue un proceso electoral muy peculiar, porque nosotros ahí habíamos dejado de estar en los partidos nacionales y armábamos entonces también una estrategia municipal, porque pensando 2003, nosotros volvíamos a ganar en Morón, recién asumía Néstor, o sea, para poder ubicar un poco cuál era ese momento en términos nacionales y en términos también de construcciones partidarias. Así que veníamos de un proceso electoral muy peculiar porque habíamos ganado fuertemente con una propuesta municipal, donde inclusive logramos construir hasta, un objeto, que fue la tijerita, y eso fue, yo creo que también como la construcción de una identidad moronense. En ese momento veníamos también trabajando con muchas organizaciones y veníamos con como que parte de nuestra construcción política estaba vinculada a pensar la gestión municipal articulada con organizaciones del territorio. Una de esas es Mujeres al Oeste. La traigo porque creo que su aporte fue fundamental en la posibilidad de contar con políticas de género en el municipio, porque tal vez son las primeras compañeras que nos dicen es necesario, es importante que un municipio como este, que tiene estos planteos de democratización de la política, de la participación, tenga también una mirada sobre qué está pasando con las mujeres. En ese momento la preocupación tal vez estaba más centrada en la situación de violencia por motivos de género, y la dificultad para encontrar un lugar de atención, ¿no? Tal vez ese fue el motivo que nos llevó a sentarnos con ellas. Una compañera nuestra, Raquel Lopotejo, de nuestro espacio político, tuvo también un rol muy importante. Raquel es una compañera que fue, tal vez junto con Martín, al principio, la cara más visible de nuestro espacio político, nuestra primer concejala, y la que también venía con ese impulso de decir cómo participamos las mujeres en política, cómo nos hacemos escuchar. A ella siempre, era como, siempre tenía que levantar la voz, ¿no? Y era como muy característico. Todos los hombres hablaban en un tono y ella tenía que poner un volumen más alto. Y justamente ese era tal vez el indicador de la dificultad que nosotras teníamos para participar en política, cómo se escuchaba nuestra voz, o sea, qué importancia se le daba. Y entonces una forma de que se escuche era con el volumen más alto, pero en definitiva lo que estaba dando cuenta de esto es, ese camino que íbamos a empezar a recorrer. También había compañeras del Partido Socialista que fueron importantes en esos momentos de inicio, y las que estábamos, Cintia, yo, otras compañeras también, que empezábamos también a incluir en nuestro análisis político lo que en ese momento llamábamos la perspectiva de género. Así fue que las compañeras de Mujeres al Oeste toman la decisión de presentar por mesa de entradas, hacer el caminito
por mesa de entradas un proyecto para que se cree un área de políticas de género en la Municipalidad de Morón y piden una reunión con Martín, que era intendente en ese momento. Se hace esa reunión y se acuerda comenzar con la conformación de este espacio dentro del organigrama municipal. En ese momento yo era la directora de planificación y articulación de programas, entonces la definición es que esa coordinación iba a depender de esta dirección, que a su vez dependía del área de salud. Estábamos construyendo esta dirección, empieza a ser como también la semilla de lo que después significó en algún momento de estos años de gobierno la fusión entre la Secretaría de Desarrollo Social y Salud. En ese momento estaban separadas y un poco la tarea que yo tenía con esa dirección era empezar a construir los puentes para poder unificar esas secretarías. En ese contexto se ubica la Dirección de Políticas de Género y que tiene en principio y que hoy se siguen sosteniendo tres líneas o ejes fundamentales, que es la creación de Vivir Sin Violencia, como espacio de asistencia a las mujeres que sufran violencia por motivos de género. En ese momento hablábamos violencia por motivos de género, hablábamos violencia de género en el ámbito conyugal, también para decir a qué nos íbamos a dedicar. Hoy ya eso se expandió, pero en ese momento también necesitábamos de algún modo recortar a qué mujeres iba a estar dirigida la política de Vivir Sin Violencia. El otro eje tenía que ver con la capacitación o la formación continua, y es el curso que hoy continúa, el curso de operadores y operadoras comunitarias, y el otro, la participación social, que estaba vinculada a la creación del Consejo, en ese momento Consejo Municipal de Mujeres. Así empezamos y así, digamos, de algún modo puedo dar cuenta de esos primeros momentos y de cómo fue ese impulso para crear el área. Pensar en los desafíos con los que nos encontramos al implementar esta política nos lleva a ubicar varios desafíos y, digamos, en varios campos, ¿no? Yo creo que el primero era lograr que esto que estábamos gestando y empezaba a dar sus primeros pasos se convirtiera en una política transversal. O sea, nosotros teníamos, de algún modo íbamos construyendo nuestras experiencias y saberes y entendíamos que necesitábamos de contar con un área específica, pero que no era el objetivo que todo lo que tenga que ver con las mujeres que sufren violencia por motivos de género quedaran subsumidas a esa coordinación, ¿no? O sea, nosotros teníamos tareas muy concretas, pero a la vez necesitábamos que todas las áreas empezaran a incluir esta perspectiva, porque entendíamos, como seguimos sosteniendo, que lo que necesitamos es una transformación cultural y social, que llegamos hasta acá después de miles de años de subordinación y de control sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, que por supuesto las etapas anteriores han sido mucho más sanguinarias que esta etapa, ¿no? O sea, yo creo que ubicar cuál es la situación de las mujeres implica pensar en la historia, ¿no? de toda esta construcción patriarcal, ¿no? Son miles de años. Entonces, para poder transformar a esta sociedad, que era y es el objetivo que siempre nos orienta, necesitamos entonces transversalizarla y que de algún modo cada área del municipio empezara a mirar las políticas que diseñaba y que implementaba desde la perspectiva de género también. Digamos, en una gestión como la nuestra estaba claro que todo lo que se hacía tenía una perspectiva de justicia social, ¿no? Es decir, bueno, cómo generamos igualdad, condiciones de igualdad para todas las personas, que la dirección donde naciste no implique tu destino, ¿no? Esto estaba clarísimo. La participación también, cómo generamos instancias de participación en todas las áreas, y cada área fue construyendo esa línea. Bueno, ahora necesitábamos también que incluyeran esta perspectiva de género. Y entonces ahí, digo, ese era un primer desafío. Ese desafío pudimos empezar a transitarlo y a transformarlo a partir de la creación del Plan de Igualdad de Oportunidades, el 1 y el 2, y en ese punto la Fundación EBER tuvo un lugar muy importante, porque ese plan lo hicimos con la Fundación, que no solamente generó instancias de financiamiento para muchas de las cosas que hicimos, sino también que nos acompañó en
en poder construir talleres participativos para construir el PIO, ¿no? O sea, como que de algún modo hicimos talleres con la comunidad, las mujeres de la comunidad fueron planteando cuáles eran sus problemas en cada territorio y también los problemas que tenían en relación al municipio. Y de ahí pudimos armar un diagnóstico, con ese diagnóstico trabajamos con las áreas y de ahí surgieron entonces acciones de cada dirección para poder incluir esta perspectiva y en ese punto, poder de algún modo construir políticas que desde el Vamos incluyeran a las mujeres desde un lugar activo, ¿no? Y con las necesidades que las mujeres traían para la participación, para el trabajo, para poder hacer deportes, para poder disfrutar de alguna actividad de cultura, bueno, qué era lo que se ponía en juego ahí y todo eso lo fuimos laburando de ese modo. Otro de los desafíos, este es un desafío como, digamos, de gestión, ¿no? De gobierno, de gestión, para pensar la política en el municipio, pero se sostenía, o sea, para que esa acción fuese posible, también teníamos que lograr la transformación de la mirada de nuestros compañeros y compañeras. Nosotras nos encontrábamos con compañeras que decían, yo nunca sufrí violencia, yo nunca sufrí una discriminación por ser mujer, todo lo que tengo lo logré por mi voluntad, por mi trabajo, por mi perseverancia, así que no creo que haya problemas con las mujeres o que tengan dificultades para. Con los compañeros varones era todavía más complejo porque no solamente era una violencia que estaba invisibilizada, sino que además en términos culturales sostenida por prácticas, por modos de dirigirse a nosotras, chistes. O sea, la verdad es que la tarea que se hizo fue como súper profunda en ese sentido. Y también de parte nuestra, yo creo, y nos recuerdo muy jóvenes, muy convencidas y acompañándonos mucho, porque teníamos coraje para enfrentar esto y para llevarlo adelante, pero también sufríamos violencia. O sea, también es que si queríamos avanzar con algo, podía haber algún compañero que de algún modo nos atajara ahí o quisiera que esto no avanzara y hacía sentir su poder. Pero es un poder que no es un poder, digamos, literal, es el poder sutil, de las relaciones. Entonces, así como teníamos compañeros que realmente estaban de acuerdo con esto y lo acompañaban y demás, había otros que generaban obstáculos, que ponían resistencia, entonces que cuando nosotras hacíamos algo le bajaban el precio. Digo estas cosas que son parte también de la discusión política. O sea, yo no lo veo desde un lugar de ay, sino al contrario. O sea, es parte de la discusión política, es parte de la transformación y es parte de lo que nosotras quisimos hacer. Después el desafío también de la implementación de estas políticas que eran absolutamente nuevas. Crear un centro como Vivir Sin Violencia era un desafío enorme porque no había otro lugar porque si uno dice, bueno, vamos no sé, acá vamos a poner un jardín, un centro de salud, hay historia de esas instituciones, hay de dónde ir tomando experiencias, ejemplos. En esto no, entonces también fue como una construcción artesanal muy cuidada. De hecho, cuando empezamos a hacer las entrevistas para construir el primer equipo que estuvo en Vivir Sin Violencia, nos costó muchísimo, porque nosotras necesitábamos gente que tuviera experiencia en el trabajo con mujeres que sufren violencia. No podíamos, en ese momento no podíamos aprender todas, no podía ser un espacio de aprendizaje. Nosotras, para después sí, pero ese primer equipo tenía que ser un equipo que tuviera experiencia y que entonces pudiera abordar desde la misma, compartiendo una perspectiva para el abordaje de la violencia por motivos de género, bueno, pero que tuviera una experiencia. Y la verdad es que todas las compañeras que nombramos en aquel primer equipo, algunas de ellas hoy siguen en la municipalidad tal vez con otras tareas, con otras funciones, bueno, eran compañeras que venían de trabajar tal vez en refugios, tal vez en dispositivos de trabajo con mujeres, pero no del Estado, porque no había. Entonces ese fue un desafío muy importante para nosotras y también, bueno, ir construyendo ahí una experiencia que nos llevó a tener como de algún modo
una convicción de cómo es ese tratamiento, ¿no? O sea, nosotras hoy podemos decir que una mujer para poder salir de ese círculo de violencia, de ese vínculo violento, necesita por lo menos 2 años de tratamiento. O sea, no alcanza con que fui unos meses y ya está, no alcanza tampoco con una psicóloga, sino que tiene que ser un equipo interdisciplinario. Además de propuestas de tratamiento individual, tiene que haber instancias grupales, y además de instancias de tratamiento tiene que también haber talleres de culturales, teatro, no sé, distintas cosas que fuimos también nosotras transitando y construyendo de algún modo el quehacer de vivir sin violencia todos los días, ¿no? Así que digo, otro desafío que se nos planteó al principio de esa gestión fue la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres. O sea, es la primera participación que tuvimos como municipio, y yo creo que no hubo otro municipio que tuviera esa iniciativa. Hoy tal vez ya sí, pasados todos estos años sí, pero en aquel momento fue muy novedoso que un municipio sostuviera la participación de las mujeres de la comunidad, de su comunidad, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y eso también fue como lo decidimos con las compañeras y lo hicimos. Y era como, bueno, vamos a ir con 2 micros, con 60 compañeras de la comunidad, que era la primera vez que participaban de ese fue el encuentro en Mendoza, me parece, el primero. Y que para ellas también fue, o sea, había un desafío de gestión, desde todo, desde hasta pensarlo presupuestariamente, hasta la gestión concreta de ir con las compañeras, de pasar el encuentro allá y demás. Y también era un desafío para las mujeres de la comunidad, porque para ellas, para muchas, era la primera vez que se iban a ir 3, 4 días solas con otras mujeres. Y pasó de todo. Yo me acuerdo que ese día que estábamos esperando, me acuerdo con Cintia esperando y otras compañeras esperando los micros, y esta sorpresa, ¿no? Que de repente algunas venían diciendo como que habían tenido que dar una batalla muy fuerte en su casa porque al último momento sus parejas intentaron que no viajaran, entonces lograron imponerse y salir y demás, y venían con toda la comida hecha para todos los días. O sea, había como una cosa de esto del autocuidado, del pensarse, bueno, en esto, viajando, pero también habían dejado la comida hecha en sus casas. O sea, que no me extrañen tanto, decía alguna. Yo dejé el freezer lleno, que así no me extrañan. Pero estaba, todo el tiempo en el discurso estaba lo difícil que era para ellas poder hacer este paso, ¿no? Y otras nunca llegaron, otras no pudieron, otras tenían todo listo para poder participar y no llegaron porque esa resistencia que había en sus casas de parte de sus parejas logró detenerlas. Y todo esto era para trabajar para nosotras, ¿no? O sea, nuestro desafío también era que esa mujer que en este viaje no había podido viajar lo pueda hacer el año siguiente, y eso para nosotros era un laburo con ella todo ese año, ¿no? Para que lo pueda hacer. Porque entendíamos que ahí había también un ejercicio de la libertad, de la decisión, de un tiempo para ellas, de un tiempo con otras mujeres, de hacer un paréntesis en la vida cotidiana y en todas las tareas de cuidado que cotidianamente las convocaban en el quehacer. Así que seguramente hay muchos más, pero creo que esto es también como de algún modo una muestra de los desafíos que tuvimos y de cómo los atravesamos también. Las políticas de diversidad las comenzamos a incorporar en el año 2006. En ese momento hay una organización que todavía sigue por suerte transitando este camino. En el 2006 se acerca a nosotras la organización Jóvenes por la Diversidad, que hoy se llama Conurbanes por la Diversidad. Y en ese momento los compañeros lo que nos planteaban es que nosotras, o sea, primero había como una valoración de todo lo que se venía haciendo en políticas de género, pero nos decían, bueno, lo que pasa es que tienen una perspectiva solamente enfocada en mujeres, ¿no? Y no está la perspectiva de la diversidad, ¿no? O sea, me acuerdo que como ejemplo ponían las cosas que nosotros y nosotras hacíamos en juventud. La folletería, por ejemplo, ¿no? Que eran unos folletos en esos momentos muy interesantes, con mucho disparador, con mucha cuestión de, también como resultado de un trabajo comunitario que nos permitía
construir una comunicación que siempre fue como muy importante para Morón también, la comunicación era que llegaba mucho, ¿no? O sea, evidentemente tocábamos los temas y los tocábamos del modo en que los jóvenes y las jóvenes podían ahí como sentirse convocados y convocadas. Entonces, Darío, que es uno de los compañeros de Conurbanes por la Diversidad, nos planteaba esto y nos decía, bueno, la folletería, que es buenísima, es binaria. O sea, no hay una mención a otras personas que no se perciban ni como varones ni como mujeres. No hay tampoco, nosotros teníamos mucha folletería vinculada a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y demás. Y entonces él decía, por ejemplo, no hay una mención a otro tipo de relaciones que no sean las heterosexuales. Entonces eso también implicaba no solamente el discurso, que ya es un montón, sino también, bueno, cómo se previenen determinadas cuestiones vinculadas a relaciones que no son las heterosexuales, ¿no? Que entraba ahí la línea de la diversidad sexual. Y así fue que empezamos a incluir, con esta intervención, a mí siempre me parece importante destacar el rol que han tenido las organizaciones en nuestra gestión, porque han marcado camino, han traído preguntas o sugerencias que para nosotros y nosotros han sido realmente muy importantes. Y así empezamos a incluir, a poder empezar a incluirlo en el discurso, también en las políticas. Lo que ahí surgía en esos años rápidamente es la situación de las compañeras travestis, la situación vinculada a la salud, ¿no? Dónde se atienden. Y empezó toda una instancia de mucho trabajo con la Secretaría de Salud para poder hacer una propuesta en este sentido de lo que fueron en aquel momento los consultorios inclusivos. O mejor dicho, en ese momento creo que llamaban consultorios amigables, que era toda una cuestión así como un nombre, hoy es raro, pero en ese momento nosotros teníamos que hacer también un trabajo de mucha discusión y de buscar esa transformación en los equipos de salud, porque lo que sucedía es que empezábamos a recibir el testimonio de compañeras travestis que habían sido mal atendidas en nuestros espacios de salud, que habían sido discriminadas. Y entonces, bueno, había que dar vuelta a eso, ¿no? Y hicimos talleres con los profesionales y las profesionales de la salud. Fuimos construyendo también, como en muchos temas, empezar a construirlo de a poco, ir construyendo con aquellas personas que se sentían comprometidas con el tema. O sea, no son temas que nosotros los bajamos, digamos, verticalmente como otras políticas, que vos decís, bueno, acá ahora vamos a hacer esto. No, con todas estas políticas siempre lo que buscamos fue una construcción como de anillos, ¿no? Un primer anillo de confianza, pero no de la confianza de la relación, de confianza de que estábamos compartiendo una misma convicción y una perspectiva. Entonces, después íbamos incluyendo más, para poder garantizar que con este primer anillo que decía yo quiero trabajar en este tema, me interesa, me quiero formar, bueno, lo tomábamos y ahí empezaba a ser como el primer lugar a donde podíamos hacer una derivación muy trabajada cuando una compañía travesti lo planteaba. Así empezamos también, hago como una digresión, pero con el tema de la interrupción legal del embarazo, digamos, ¿no? Que Morón tuvo desde el 2005 esas consejerías como política pública, como política sanitaria, y la verdad es que también fue así, fue empezando con aquellas compañeras que sentían la convicción de querer trabajarlo, y después fuimos ampliando hasta el día de hoy en que es una política de Estado, además hay una ley, además hay un montón de otras herramientas hoy, pero bueno, de algún modo cómo vamos construyendo con esas primeras, y siempre mujeres, hay que decirlo, con esas primeras compañeras que sí se sumaban a esta línea de trabajo y después ir incorporando más. En este contexto que es tan desolador, tan fragmentador de la vida cotidiana, como no habíamos conocido tal vez en estos años, ¿no? En democracia no habíamos conocido algo que desorganice tanto algunas certezas de la vida cotidiana, que es mucho, ¿no? Porque nosotros y nosotras y nosotros como seres humanos, para poder llevar adelante nuestra vida necesitamos contar con algunas seguridades. Y este proceso político lo que hace es
que esas seguridades o que esas instancias no estén claras y puedan no estar esto, ¿no? O sea, hoy tenés un trabajo, podés no tenerlo. Hoy tenés que pagar un alquiler, puede que no lo puedas pagar. Necesitas alimentarte todos los días, tu familia, 4 veces comer, hacer 4 comidas diarias, puede que no las puedas hacer. Entonces, a ese nivel de cuestiones tan básicas para el sostenimiento de la vida, y ni que hablar de toda la instancia que implica las políticas de seguridad con una fuerte impronta represiva y de control, hace un panorama como que vamos transitando hacia un panorama muy difícil para la vida cotidiana. Entonces, yo creo que es importante en este punto darnos el desafío de construir nuevas formas de comunidad, porque el nivel de destrucción es muy fuerte, porque me parece que hoy la mirada hacia adentro de cada uno y de su familia, lo que hace es aislarnos, y entonces creo que en ese punto el desafío es construir nuevas formas de comunidad, como no las habíamos pensado tal vez. Hay muchos indicios, ¿no? O sea, en cualquier barrio, cuando las cosas se ponen más complejas, aparecen instancias, y muchas se han sostenido a lo largo de los años. Pienso en las mujeres, compañeras que están en los comedores, en los merenderos, en el roperito comunitario, que hacen red con otras compañeras para poder sostener la crianza de los niños y niñas y niñes. Pero me parece que ahora de eso vamos a necesitar recurrir a esas experiencias y saberes e inventar otras formas de comunidad, porque creo que este proceso político, que creo que es un proceso de laboratorio además, ¿no? que hay muchos mirando qué pasa en Argentina, cuál es esta experiencia y si esto es replicable en otros lugares, porque en definitiva lo que muestra es la superconcentración de la riqueza en pocos dueños, ya ni siquiera son las corporaciones, son pocos dueños de quienes no conocemos nombre, cara, nada, construyendo muchísima desigualdad en lo social y con un achicamiento del Estado sin precedentes, ¿no? Entonces, creo que como experiencia de las nuevas derechas es muy avasallante, es muy desafiante. Y me parece que para el pueblo, para nosotros, nosotras, nosotres, el desafío está en ver, obviamente cómo desde la política y la construcción de una nueva propuesta política podemos recuperar representatividad, que la perdimos, hay que recuperar esa representatividad, pero también cómo construimos nuevos lazos solidarios con el otro semejante, ¿no? Nosotros no haríamos muy mal e iríamos por muy mal camino si nos acostumbramos a ver gente que vive en la calle, que no es un lugar para vivir, si nos acostumbramos a convivir con niñeces que no tienen los alimentos que necesitan, si nos acostumbramos a saber que hay pibes que pueden tener una buena educación y pibes que no. En ese punto creo que el desafío es construir nuevas comunidades. No sé cómo, no tengo tampoco la respuesta. Tengo el problema o traigo el desafío en ese punto. Creo que traer nuevamente el concepto de coraje nos puede servir para pensar este tiempo, porque a mí me parece que la idea del coraje significa de algún modo animarse a hacer algo que en algún punto es incierto, no hay mucho parámetro de dónde agarrarse. Hay una convicción que lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, bueno, esto lo necesitamos hacer, esto es justo hacerlo, pero no hay contexto, ¿no? O sea, no hay acompañamiento. Ese acompañamiento hay que construirlo. Y a mí me parece que sí, que en definitiva este tiempo también requiere de mucho coraje, porque en algún punto es discutir con lo establecido, como hicimos nosotras cuando pensamos en poder tener un área de políticas de género en la Municipalidad de Morón. Es construir lo que no está y hacerle lugar y pensarlo, diseñarlo, y no solamente la idea de algo que estamos haciendo, sino nosotras adentro de eso. Y eso no puede ser de otro modo, porque obviamente yo me acuerdo que cuando nosotras íbamos definiendo determinadas cosas para hacer o acompañábamos una decisión, una política,
Como decía hace un rato, nos encontrábamos con resistencias. Y esas resistencias no es solamente que vos quieras pasar a un lugar y no te dejen pasar. La resistencia se pone en juego cuando vos o cuando nosotras hacíamos una propuesta y se tomaba como que era una cuestión menor, no importante, como que se le sacaba crédito. O sea, de algún modo que reponerse a eso es un esfuerzo para las subjetividades que estábamos ahí intentándolo, porque obviamente que te menoscaba, porque obviamente te terminás preguntando, ¿será que nosotras estamos equivocadas? ¿Será que no es el momento? Bueno, yo creo que el coraje es una necesidad absoluta para poder dar ese salto, para poder avanzar. Y lo que más me parece importante en ese momento y también para pensar este tiempo es que esa construcción de coraje nunca es en soledad, siempre es con compañeras. Nosotras siempre tuvimos claro, nosotras y nosotres, siempre tuvimos claro que cuando una llegaba a algún lugar, llegaba porque estaba sostenida por las compañeras. Nadie llega solo, así como uno dice nadie se salva solo, bueno, nosotras feministas sabemos que nadie llega a un lugar en soledad, que llega acompañada por un montón de compañeras que sostienen, ¿no? Es como, me imagino eso, ¿no? Como que están ahí sosteniendo cada cosa que hacemos. Por eso también el compromiso es tan fuerte, ¿no? Ida y vuelta y que nuestras convicciones construidas colectivamente siempre tienen que tener un lugar de mucho respeto y de mucha lealtad. Y yo creo que sí, que parte de esas construcciones, experiencias, saberes que fuimos haciendo en estos 20 años son muy necesarios para este tiempo actual. A la hora de pensar en un objeto que tenga que ver con estos 20 años, la verdad es que hay muchos que se me ocurrían, pero no los tengo. Entonces me fui a la biblioteca a buscar los libros que leíamos en esa época. Y este es uno, La sexualidad atrapada de la señorita maestra. De Alicia Fernández. Nosotros leíamos, bueno, a Alicia Fernández, a Ana Fernández, a Clara Coria, que eran todas, a Débora Tájer, todas, muchas de ellas psicólogas, y que empezaban a introducir el tema de la violencia por motivos de género. Eva Giberti, digo otra que se me viene también a la cabeza, que era esto de empezar a poner en cuestión la desigualdad de las mujeres. Y es interesante porque muchas de estas autoras toman el tema de la sexualidad para ubicar también nuestro lugar subalterno de control, ¿no? El control sobre nuestros cuerpos, o sea, cómo fue la construcción de nuestra sexualidad en términos de eje estructurante. Y entonces al momento de empezar a discutir o empezar a pensar las políticas de género, sin duda, todo el tiempo se cuela, y está bien que así sea, la sexualidad, ¿no? Y esos primeros textos que leíamos tal vez no hablaban, o sea, sí hablaban de la construcción de género, no hablaban tanto de diversidad. Es un momento, esto estábamos hablando, este libro es del año 92, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, pero bueno, pero en definitiva era la búsqueda por poder ubicar ahí el lugar que tenía esto de poder también tener una teoría feminista, ¿no? Una teoría que hoy es súper rica, hay muchísimos textos, hay muchísimas líneas, y en aquel momento, bueno, era también tomar aparte autoras de nuestro país y que nos permitían darle una vuelta, ¿no? Y generar, poder trabajar en esto que para mí es de rico tiene el gobierno y la gestión, que es poder construir una praxis, ¿no? En esto de poder llevar adelante prácticas transformadoras, prácticas con mucho coraje, inventar prácticas, pero que también van asociadas a una teoría. Y eso es la praxis. Y eso es, yo creo, lo que construimos en Morón desde hace 20 años en políticas de género. 20 años sosteniendo derechos.